consejeras y consejeros electorales, vocales de la Junta Distrital Ejecutiva, conforme a lo dispuesto por el transitorio segundo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial, artículos 30, numeral 1, inciso A, 76, numerales 1, 2 y 3, 78, numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 79, 494, numeral 3, 503 y 504, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos reunimos para llevar a cabo la 10ª sesión extraordinaria del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí, siendo las 11:07 del día 2 de mayo de 2025. Se encuentran presentes en este recinto las y los ciudadanos integrantes del Consejo Distrital, el de la voz José Antonio Hernández Martínez en mi carácter de presidente del Consejo. También están presentes la licenciada Roble Ruda Alejandro Torres, secretaria del Consejo, quien comparece con voz pero sin voto. Las y los consejeros electorales propietarios, maestra Airán Vianey Martínez Hernández, maestra Sofía Iyali Telle Villalobos, doctor Juan Mario Solís Delgadillo y el licenciado Jorge Luis García Rodríguez, quienes concurren con voz y voto. Asimismo, están presentes con voz pero sin voto, en su carácter de vocales de la Junta Distrital Ejecutiva 05, en los términos de los artículos 65, párrafo 1 y 76, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, licenciada Rocío Requino Nonato, la vocal del Registro Federal de Electores, licenciada Ana Luisa Herrera Rivera, y el encargado del despacho de la vocalía de organización electoral, licenciado Héctor Roberto Guzmán Sánchez. Solicito a la secretaria del Consejo verifique el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión. Buenos días, con mucho gusto. Le comunico que para efectos de esta sesión hay una asistencia inicial del presidente del Consejo, 4 consejeros y consejeras electorales, por lo que en términos del artículo 14, numeral 2 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, le comunico que existe quórum legal para su realización, señor presidente. Muchas gracias. En virtud de lo señalado por la secretaria del Consejo y habiéndose declarado el quórum legal, declaro instalada esta sesión y solicito a la secretaria dar lectura al proyecto de orden del día. Con mucho gusto, señor presidente, señoras y señores integrantes del Consejo. El proyecto del orden del día circulado y que se pone a su consideración es el siguiente. Número 1, lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria llevada a cabo el día 25 de abril de 2025. 2, informe que rinde la vocalía de organización electoral sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 3, lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. 4, lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, por el que se designa al personal que auxiliará en las actividades de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como en la integración de las cajas paquete electoral. 5, lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral y se designa al personal auxiliar necesario para su implementación. 6, lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, por el que se aprueban ajustes al número y ubicación de casillas seccionales por causas supervenientes. 7, informe que rinde la vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica sobre la ocupación de vacantes de personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales
8, informe que rinde la vocalía de capacitación electoral y educación cívica sobre el avance de la segunda etapa de capacitación electoral. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señora secretaria, señoras y señores consejeros electorales. Está a su consideración el proyecto de orden del día. Sin intervenciones, señora secretaria, le ruego consulte si se aprueba el proyecto de orden del día en los términos circulados y al que se le ha dado lectura. Con mucho gusto, señor presidente del Consejo, señoras y señores consejeros electorales, en términos del artículo 16, numerales 1 y 4 del reglamento de sesiones, en votación económica se consulta a ustedes si se aprueba el orden del día en los términos que fue circulado y se le ha dado lectura. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Buen día, señor. Estamos en la aprobación del orden del día, señora consejera. Gracias. Es aprobado por unanimidad el orden del día. Señora, asimismo le comunico que siendo las 11 horas con 13 minutos se integra los trabajos de este consejo la licenciada María del Carmen Hernández Castillo, así como el licenciado Miguel Ángel Bustamante Villalpando. Bienvenido a Si fuera tan amable, señora secretaria, dar cuenta del primer punto del orden del día. Señor presidente, antes de continuar con el orden del día, solicito su anuencia para consultar a las y los presentes si se autoriza la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados con anticipación. Por favor, haga la consulta que refiere, señora secretaria. Gracias, señor presidente, señoras y señores consejeros electorales. En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 6 del reglamento de sesiones de los consejos locales y distritales, en votación económica se consulta a ustedes si se autoriza la dispensa de los documentos que fueron circulados con antelación, los cuales corresponden a los puntos 1 al 9 del orden del día que fue circulado y ha sido aprobado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Es aprobada la dispensa por unanimidad, señor, por lo que se entraría de lleno al análisis de los documentos. Muchas gracias. Instruyo a la secretaria del Consejo para que nos dé cuenta del primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria llevada a cabo el día 25 de abril de 2025. Toda vez que el documento fue circulado y se ha dispensado la lectura, se entraría de lleno al análisis del mismo. Muchas gracias. Pongo a consideración del Consejo el proyecto de acta referido, por si alguno de ustedes desea hacer uso de la voz. Si no hay participación, señora secretaria, sírvase a tomar la votación correspondiente. Con gusto, presidente del Consejo, consejeros y consejeras electorales. En votación económica se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la sesión extraordinaria llevada a cabo el día 25 de abril de 2025, listado en el punto 1 del orden del día en los términos que fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobado por unanimidad el proyecto de acta, señor presidente. Muchas gracias. Sírvase a sentarlo en esos términos en el acta de la sesión y de dar cuenta del siguiente punto del orden del día. El segundo punto del orden del día es el informe que rinde la vocalía de organización electoral sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El informe ha sido circulado y se ha dispensado su lectura. Muchas gracias. Se pone a consideración de este consejo el informe que refiere la secretaria, por si alguien desea hacer uso de la voz. Si no hay intervenciones, le solicito a la secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día. El tercer punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. El proyecto de acuerdo fue circulado y se dispensó su lectura. Muchas gracias. Pongo a consideración el proyecto de acuerdo referido por si alguien desea hacer uso de la palabra. No habiendo intervenciones, señora secretaria, por favor tome la votación correspondiente. Con gusto, presidente del Consejo, consejeros y consejeras electorales. En votación económica se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó su solicitud para participar como observadora electoral, listado en el punto 3 del orden del día en los términos que fuera circulado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo, señor presidente. Gracias. Sírvase a sentarlo en esos términos en el acta y, por favor, denos cuenta del siguiente punto del orden del día.
El cuarto punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, por el que se designa al personal que auxiliará en las actividades de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como en la integración de las cajas paquete electoral. El proyecto de acuerdo fue circulado y se dispensó su lectura. Muchas gracias. Pongo a consideración el acuerdo referido por si alguien de las y los consejeros desearan hacer uso de la palabra. Si no hay intervenciones, señora secretaria, por favor, tome la votación correspondiente. Con gusto, presidente del Consejo, consejeros y consejeras electorales. En votación económica se consulta si aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05 por el que se designa al personal que auxiliará en las actividades de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como en la integración de las cajas paquete electoral, listado en el punto 4 del orden del día en los términos que fuera circulado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Sírvase a sentarlo en esos términos en el acta y continúe con el siguiente punto del orden del día, si es tan amable. El quinto punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral y se designa al personal auxiliar necesario para su implementación. El proyecto de acuerdo fue circulado y se dispensó su lectura. Muchas gracias. Pongo a consideración del Consejo el proyecto de acuerdo referido por si alguien deseara hacer uso de la voz. Si no hay participaciones, solicito a la secretaria sírvase a tomar la votación correspondiente. Con gusto, presidente del Consejo, consejeros y consejeras electorales. En votación económica se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05, por el que se aprueba el modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral y se designa al personal auxiliar necesario para su implementación listado en el punto 5 del orden del día en los términos que fuera circulado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo, señor presidente. Gracias. Por favor, que quede sentado en esos términos en el acta y continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. El sexto punto del orden del día es la lectura y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el estado de San Luis Potosí, por el que se aprueban ajustes al número y ubicación de casillas seccionales por causas supervenientes. El proyecto de acuerdo fue circulado y se dispensó su lectura. Muchas gracias. Pongo a consideración del Consejo el proyecto de acuerdo referido por si alguien quisiera hacer uso de la voz. Si no hay participaciones, solicito a la secretaria sírvase a tomar la votación correspondiente. Con gusto, presidente del Consejo, consejeros y consejeras electorales. En votación económica se consulta si aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 05, por el que se aprueban ajustes al número y ubicación de casillas seccionales por causas supervenientes, listado en el punto 6 del orden del día en los términos que fuera circulado. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Es aprobado por unanimidad el proyecto de acuerdo, señor presidente. Muchas gracias. Le pido que quede asentado en el acta y continúe con el siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Con gusto, señor. El séptimo punto del orden del día es el informe que rinde la vocalía de capacitación electoral y educación cívica sobre la ocupación de vacantes de personas supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales. El informe ha sido circulado y se ha dispensado su lectura. Muchas gracias. A la consideración del Consejo el informe que refiere la secretaria de este órgano por si quisieran hacer uso de la voz. Sin intervenciones, solicito a la secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día. El octavo punto del orden del día es el informe que rinde la vocalía de capacitación electoral y educación cívica sobre el avance en la segunda etapa de capacitación electoral. Igual que los anteriores, el informe ha sido circulado y se ha dispensado su lectura. Muchas gracias. Se pone a consideración el informe que refiere la secretaria del Consejo por si alguien quisiera hacer uso de la voz. No habiendo intervenciones, solicito a la secretaria continúe con el desahogo de la sesión. Señor presidente, le informo que han sido agotados los asuntos agendados en el orden del día aprobado. Gracias, señora secretaria, señoras y señores consejeros y consejeras electorales, así como vocales de la Junta Distrital Ejecutiva 05, les agradezco su presencia. Y no habiendo más asunto que tratar, siendo las 11 horas con 22 minutos
de este día 2 de mayo de 2025. Damos por concluida la 10ª sesión extraordinaria de este Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan un excelente día. Gracias.